Exit, vamos a ver un video acá que pregunta esto. Dice, vilken av disse átomos vill danne positiv ioner, ¿no es cierto? Cuando hablamos más, ¿no es cierto? Más 1, más 2. Negativ ion, que son más 1, más 2 o más 3. Lo mismo acá. Eller del electrones. No olvides, dice dele, biesnake un electroparbinding, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar solamente primero lo que es ioner, ¿ya? Entonces, el selen, ¿no es cierto? Después dice el nitrógeno, el yen, el aluminio, el bromo, el oxígeno. Veamos el selen. El selen está acá, ¿no es cierto? El selen está acá. Y acuérdate que este es el grupo 1, 1, 2, y acá el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Y aquí es 1 más, acá es 2 más, acá es 3 más, ¿ya? Y acá es 1 menos, acá es 2 menos, y acá es 3 menos. Y este grupo que está el 4 puede ser más o menos, independiente del grupo. Pero como el selen está acá, es 2 menos, ¿no es cierto? Y si te fijas acá en la tabla hicimos lo mismo, ¿ya? Entonces el selen, positivo iones, negativo iones, bueno, entonces el seleno en este caso, canjeron selen, ¿no es cierto? Se puede dar en un selen Se de 2 menos, ¿me entiendes o no? Entonces, en el caso que fuera selen, estaría en el grupo acá, el mismo que aquí está acá, pero aquí no está, el senen, ¿no es cierto? Aquí selen se llama, ¿me entiendes? Y la es una S con una E, y sería 2 menos. Entonces, en el caso de que sea selen, sería Se, ¿no es cierto? 2 menos. El nitrógeno, ¿dónde está? El nitrógeno está en el grupo 15, serían 3 menos. Entonces sería el nitrógeno, sería 3 menos. Cuando estamos hablando de ion binding, ¿no es cierto? El yen, ¿dónde está? No lo encuentro. Fierro, parece que sí, dice fierro, ¿no es cierto? Fe. ¿Dónde está la Fe? Acá. Aquí, que me hablan. Este está acá. Ahí me pillaron, a ver qué dice. Olvidemos este, pongámoslo de el aluminio. Olvidemos ese por el momento, aluminio. Para avanzar, el aluminio está en el grupo 13, ¿no es cierto? Y el aluminio es 3 más, ¿cierto? Y se dice a él 3 más, ¿no es cierto? El otro era el bromo está acá, ¿cierto? Y este es, el brom es 1 menos. Dice la letra es BR 1 menos. Y el oxígeno está en el grupo 16 y serían 2 menos. ¿Me entienden, no, mi amor? Aquí estamos viendo, este estaría bien. Hidrógeno, ¿no es cierto? 3 menos también estaría bien. El yen dice que es F2. El yen es lo mismo que es cuando están en Fe. Este puede ser 2 plus, dice.
Si es que te saliera, ¿te acuerdas? Y este de Fe también puede ser 3 plus. Veo aquí frase electrón llenar en metal o dan el ion binding y forbiense son lleno óxido. Ya, pero es un metal, ¿no es cierto? Y está acá. No está en estos que no lo he analizado. A ver, aquí vemos la tabla periódica. No alcanzo a ver cuánto el antal de electrones que tiene aquí al final, ¿me entiendo, no? Así que después no se ve bien en la tabla. Pero lo pudimos ver en una tabla mejor. Y si tiene 2 en la I3CAL, ¿no es cierto? Son 2, ¿me entiendes? Y es posible. Y el DAP. Pero bueno, el aluminio, ¿no es cierto? Lo que, para que no lo sacamos, el aluminio. Con esta tablita 3, está bien. ¿Me sigues? ¿Y qué pasa? Porque el selen, ¿qué es lo que tiende? Selen defines ahí grupo 6 en como hablamos, ¿no es cierto? Lixon, oxígeno o Schwobel o Danner Often en C2-, Ioner B o Taup electrones, porque este toma electrones. Los que están en la derecha toman electrones, este también toma electrones, este da electrones, porque es metal, ¿no es cierto? Aunque está acá es metal. Y el brom toma un electrón y el oxígeno toma 2 electrones. El brom, ¿dónde está aquí? Ese está bien, también está bien, ¿no es cierto? El negativo brom en el grupo SOTIN, halogener o dane barlinsimi brom -1, ¿no es cierto? Ioner beotado de electrones, halogener dane ofte negativo iones, ioner binden son natrium brom. Y el oxígeno, tú menos. Entonces esto está bien, ¿no es cierto? Pero también quiero hablar, eso ya está bien. Hablamos de los positivos y los negativos iones, pero ahora vamos a hablar de del electrones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso se da en el electropar binding, ¿ya? Y cuando del electrones, en este caso sería en el grupo U, estoy viendo aquí, selen, ¿no es cierto? Bueno, mi amor, aquí voy a seguir grabando el video. Aquí parece que no grabé una parte, pero lo que pasaba acá estamos comparando primero los ion binding, positivo, negativo, ioner, y vamos a ver los del electrones, que son electropar binding. Y aquí vimos que el selen, si es ion binding, queda con 2 negativos, porque está en el grupo 6, me había equivocado. Y si se combinara como ion binding, ¿me entiendes o no? Se puede combinar con el hidrógeno y quedaría de esta forma, ¿ya? Y el nitrógeno, ahora vamos a ver el nitrógeno, ¿no es cierto? El nitrógeno es como si fuera positivo o negativo ion, quedaría de esta forma. Ion de nitrógeno con -3 para completar su octete Regel. Pero en el caso que fuera un electropar binding, ¿no es cierto? Nitrógeno, ¿en qué grupo está? En el grupo 15, ¿no es cierto? Entonces sabemos que tiene 5 electrones interstescal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que tiene 5. Entonces sabemos que si lo tenemos que dibujar, tiene 5. Pero eso, pues tiene 5. Entonces podemos dibujar como, a ver, ¿cómo explicarlo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me entiendes o no? Y también si dice que si se combina con el hidrógeno, ¿no es cierto?
se puede formar el NH3. Esto te aconsejo que por favor, este que acabo de hacer, si te dicen uno de nitrógeno con cuántos de hidrógeno se puede combinar, te acuerdas al tiro del NH3, ¿no es cierto? Y si te dicen el nombre, acordarse que se llama amoníaco, ¿ya? El NH3, ¿ya mi reina? Porque habíamos visto un video que vi que parece que no lo viste, lamentablemente, ya no tenemos tiempo. Y como se combina con 3 de hidrógeno, ¿no es cierto? En este caso se combina con 3, ¿no es cierto? Yo configuro el hidrógeno para que quede con 3, entonces queda un hidrógeno acá, ¿no es cierto? Con uno acá, un hidrógeno acá, aunque esto no es lo que piden, pero es lo que yo te estoy diciendo para que entendamos, con un hidrógeno acá, si te preguntaran. Por ejemplo, acá en el otro ejercicio decía, en carbonátomo o no que hidrógeno, fosfilo T-Regel, ¿no es cierto? En nitrógenato o no que hidrógeno, fosfilo T-Regel. En esta pregunta, ¿tienen electroplate former o structure former? O script chemic former, ¿no es cierto? En este ejercicio, que otro ejercicio, pero aquí como en la explicación, este sería el electroplate former, ¿no es cierto? Que aquí se unen. ¿No es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Y esto forma el NH3, ¿no es cierto? Y se llama amoníaco. Amoníaco. Como está acá. Anótalo por favor en el... Aquí, amoníaco. Esto que está acá. NH3. Y si te preguntaran una pregunta así, ya sabemos que sería esa. En carbono no que hidrógeno, forofile... No, en nitrógeno o no que hidrógeno, forofilo T-Regel sería ese. ¿No es cierto? Ya, pero sigamos acá, ¿no es cierto? Entonces, si ya lo sabemos, el yen no está dentro de la tabla periódica, está acá, así que yo me lo saltaría, pero aquí no alcanzo a ver el número, cuántos tiene la I3Cal, parece que tiene uno. Pero la cuestión es que veamos lo que dice que 2 plus o 3, entonces tiene B de glifosate, ¿no es cierto? Y también se puede combinar el fierro con el oxígeno, ¿no es cierto? Lleno oxígeno. Pero bueno, es un detalle que también se puede combinar, pero la cosa es que este también se puede, el fierro, si te acuerdas nomás, el fierro también se puede conseguir. El fierro 2, pero no creo que te hagan esa pregunta y si no la responden no es tanto, se podría conseguir como electropar binding, 2 de fierro y 3 de oxígeno. Pero no, vamos a saltar eso. El aluminio es importante, ¿no es cierto? Porque el aluminio está dentro de la tabla periódica que usamos, está acá, ¿no es cierto? Está acá, ¿cierto? Y el aluminio se puede juntar con ¿qué dice? No, parece que no tiene mucho. El típico son los danes positive iones. No, este es típico que se junta solamente de tipo ion. No dice nada de que se puede ser en electropar binding. Y habla del brum. El brum habla que también se puede combinar halógenos, also often negative iones, ionen binding, son natrium binding. Baja más suave, por favor, que me ando. El brom se dice que como iones, ¿no es cierto? Y también se pueden juntar dos bromos, porque el bromo, ¿en qué sabemos que el bromo dónde está? En el grupo 7, ¿no es cierto? Y en este caso el brom se podría juntar, como son 7 que sabemos al tiro, que el brom si lo hacemos electroprick figura, ¿no es cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los que tienen 7 siempre se pueden juntar también como electropar binding con otro bromo. ¿Me entienden, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con ese 7 y eso se juntan, ¿no es cierto? Y ahí quedan los dos con octeto y entonces el bromo que me equivoqué, que es una BR quedaría así, como structure former. ¿Me entiendes? Y aquí quedarían los piles. Pero bueno, el asunto principal yo quería hablar más de ion binding, pero sirve igual para saber que también se pueden juntar el bromo. De esta forma quedaría dos bromos, ¿no es cierto? Se podrían juntar para formar un electropar binding y este son ion, ¿no es
es cierto? Y el oxígeno también. El oxígeno puede formar ion y también del electrones, por ejemplo, ¿cuál? El H2O, ¿no es cierto? Ese es un electropar binding, ¿no es cierto? El H2O. Y el oxígeno gas. Y dos oxígenos también. ¿Me entiendes, no? Esto es interesante porque el H2O ya sabemos cómo es la electroplic forma, ¿no es cierto? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Así queda la electroplic former y el E2. Pero una cosa que también es importante, que estos tres que están acá, el nitrógeno, el oxígeno y el carbón, también acá los dibujan que se pueden juntar entre ellos, y el hidrógeno también. Se pueden juntar entre ellos y forman en Enkelbinden entre hidrógeno y hidrógeno, entre oxígeno oxígeno, ¿no es cierto? Y entre nitrógeno y nitrógeno. ¿Me entiendes, no? Porque este tiene, el Leitrescal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se puede hacer un double binding. ¿Me entiendes, no? Porque quedan 6, ¿cuánto le faltan? 8. Acuérdate el oxígeno. Y el nitrógeno, como tiene 5, con otro nitrógeno juntan 3 para formar 8. Entonces el nitrógeno con el nitrógeno también se puede formar. Entonces este quedaría H2, ¿no es cierto? O2 y N3, ¿ya? También se podrían formar. Entonces aquí dentro de cuando hablábamos del nitrógeno, también aquí vimos la del amoníaco, que es la más conocida, pero también se puede formar el N3, ¿no es cierto? El amoníaco es siempre el nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Ahí está. En el libro también habla de eso. Aquí hidrógeno gas, ¿no es cierto? El hidrógeno es ese, y el metán gas, que también el carbono se puede juntar con 4 hidrógenos y forma un metán gas. Ese también es importante porque en el ejercicio de acá dice en carbono o no que hidrógeno, forofilio terrestre. ¿Me entiendes, no? ¿Me sigues o no? En carbón o no que hidrógeno forofilio terrestre, ¿no es cierto? Y como el carbón está en el grupo 4, necesita 4 hidrógenos. Mira, está en el grupo 4, necesita 4 hidrógenos. Entonces esto sería así nomás, un carbón y 4 hidrógenos. ¿Me entiendes o no? Entonces yo te hice un video y te lo dibujaba así con el Scala Model, pero ahora te lo hago así. Este nitrógeno átomo o no que hidrógeno, ¿no es cierto? El nitrógeno, ¿no es cierto? Son con 3, y después en oxígeno y no que hidrógeno, ahí lo vamos. Y el flúor, este es el más fácil porque como el flúor está en el grupo 7, sería un hidrógeno y un flúor, así de simple. Pero esto es un ejercicio aparte, pero ya vamos a verlo, pero... Y el bromo 2, ¿no es cierto? Y el oxígeno, como dijimos, ¿no es cierto? Puede formar el agua, ¿no es cierto? El H2O. Si te preguntaran aquí con el oxígeno, aquí está el oxígeno, ¿no es cierto? O no hidrógeno, porofilo terrestre, ¿no es cierto? Entonces, como dicen, un oxígeno y no hidrógeno es H2O, en este caso, también. ¿Entiendes? H2O. ¿Ya, mi amor? Y ese sería el ejercicio, más o menos lo que quiero explicarte en este punto. Entonces estos componentes pueden, decía Wilken, dice átomos bildane positivo iones, negativo iones, eller Heller Beller electrones. Entonces dice Wilken tipo de átomos bildane electropar binding o ion binding. ¿Me entiendes? Y eso es más o menos. Bueno, y recordar cosas nomás, pues esto, el oxígeno puede ser entre 2 hidrógenos, siempre recuerda, entre 2 oxígenos, double binding, y entre 3 nitrógenos, triple binding, ¿no es cierto? Ya mismo voy a cortar este para seguir viendo.